Hola. Que el Señor les bendiga. Yo soy la tía Pauli y hoy día vamos a hablar sobre el perdón. La lectura bíblica para la clase de hoy se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, y dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El texto clave se encuentra en San Mateo capítulo 6 versículo 14 y dice así: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os también perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. ¿Alguna vez has hecho algo indebido? ¿Te sentiste mal luego de hacer eso indebido? Recuerdo una ocasión cuando estaba en un campamento de verano y estaba con una amiga burlándome de otra niña que venía al campamento. Pero yo no sabía que la niña que yo me estaba burlando estaba justo detrás de mí y escuchó todo lo que yo decía sobre ella. Me sentí horrible, pero nada de lo que yo hiciera podía mejorar esa situación. Algunas veces cometemos errores en nuestra vida de los cuales nos arrepentimos, pero a veces, aunque reconocemos que cometemos faltas y nos arrepentimos, no tratamos de arreglar la situación, no asumimos la responsabilidad por lo que hicimos. Responsabilidad es una palabra muy grande, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que significa la responsabilidad? En este caso, significa que en vez de dar excusas por lo que hicimos y decir no, es que no fue culpa mía o fue culpa de él, nos hacemos cargo, reconocemos nuestro error y tratamos de arreglar lo que hicimos mal. Ahora vamos a aprender algunos conceptos que nos ayudarán a entender mejor la clase de hoy. El primero es el perdón. El perdón es la acción por la que una persona disculpa a otra que hizo algo que es considerado como una ofensa. Perdonar es renunciar a vengarse, renunciar a reclamar un castigo justo que merece la otra persona. Perdonar es optar por no tener en cuenta esa ofensa en el futuro. Es decir, no decir que perdonamos, pero en el fondo guardarla en nuestro corazón. En la Biblia, la palabra griega que se traduce a perdonar significa literalmente dejar pasar. Como cuando una persona deja de exigir lo que se le debe en una deuda. La deja pasar, ya se anula esa deuda. Y lo último con respecto al perdón, que es lo más importante, es que el perdón nos libera, nos hace libres. Ahora vamos a hablar de lo que el perdón no significa. Aprobar la ofensa, es decir, cuando nosotros perdonamos, no significa que estemos de acuerdo con lo que nos hicieron, sino que lo dejamos pasar. Perdonar no significa actuar como si la otra persona no hubiera cometido la ofensa. Perdonar no es fingir que no ha pasado nada. Perdonar no es dejar que las demás personas se aprovechen de ti. Y aquí hay un punto muy importante. Perdonar no significa que tenemos que seguir al lado de una persona que nos sigue haciendo mal. Si una persona nos pide perdón y cambia su actitud, entonces esta persona nos estará demostrando frutos de arrepentimiento. Y si queremos, podemos volver a ser amigos o estar cerca de esas personas. Pero hay veces en las que una persona te pide perdón, pero en realidad no cambia su forma de ser. Por ejemplo, si tienes un compañerito en el colegio que todos los días te pega y tú le perdonas, no significa que tengas que juntarte con él todos los días, porque probablemente te va a seguir pegando. Pero si tú perdonas, significa que ya no te sentirás mal por eso, entonces tu corazón estará libre porque no guardarás rencor hacia tu compañero. Pero si tú sabes que tu compañero te va a seguir pegando cada vez que lo veas, entonces no tienes que acercarte a él. Simplemente tienes que estar en paz en tu corazón porque ya le perdonaste. Pero no significa que tengas que dejar que se aprovechen de ti. Perdonar no significa estar cerca de las personas que nos siguen haciendo daño, sino que perdonar es
olvidar el daño que nos hicieron y continuar nuestra vida sin que eso siga sucediendo. Ahora te voy a contar una historia que probablemente te va a sonar muy conocida porque adivina quién es el protagonista. Sí, nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdas que Él eligió a 12 discípulos? De los cuales uno era Pedro. Pedro era un discípulo muy tosco, así muy rudo. No tenía muchos estudios y era un poco impulsivo. Él era muy osado al hablar. ¿Qué significa esto? Que él no pensaba mucho en las cosas antes de decirlas. Él no pensaba dos veces antes de hablar. Un momento que estoy segura de que marcó la vida de Pedro fue ese momento en el que sin pensarlo negó a su maestro. Para ponernos en contexto, estamos en la parte de la historia donde Jesús es llevado prisionero por culpa de Judas, que lo había traicionado. Entonces Pedro estaba en las puertas del lugar donde le habían llevado preso a Jesús porque él quería saber qué iba a pasar con su maestro. Entonces pasó la noche ahí esperando para ver qué sucedía. Pero Pedro estaba muy temeroso de que lo reconocieran. Entonces él estaba escondido fingiendo que no era amigo de Jesús. Estaba escondido para que no le pasara lo mismo que a Jesús, para que no se lo llevaran preso, porque también lo podían matar. Y en ese momento de la espera, estando ahí, una mujer que era criada lo reconoce y ella se dio cuenta de que Pedro era amigo del revolucionario Jesús. Pedro reacciona y niega ser uno de ellos, pero más tarde llega otra sirvienta y le dice: este es uno de los que estaban con Jesús en Galileo. Entonces esta vez Pedro fue un poco más lejos y dijo: no, juro que no lo conozco. Un poco más tarde otros hombres también le reconocieron y le dijeron: sí, tú eres uno de los que estaba con Jesús, te reconocemos hasta por tu forma de hablar. Pedro ya estaba molesto porque estaba tratando de esconderse, pero todos lo estaban descubriendo. Entonces esta vez fue mucho más lejos y dijo: que me caiga una maldición si miento. No conozco a ese hombre. Ya Pedro a esa altura no podía haber llegado más lejos. Había negado 3 veces a Jesús y cada vez había sido más fuerte que el anterior. Luego de haber cometido ese error, el gallo cantó y Jesús le miró. Y Pedro se acordó de lo que le había dicho el Señor: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces Pedro se fue corriendo y lloró desconsoladamente porque estaba muy arrepentido de haber negado a su mejor amigo, a Jesús. Pedro realmente estaba muy arrepentido de haber negado al maestro. Luego de que Jesús fue juzgado y muerto, resucitó al 3er día. Las mujeres habían ido a la tumba de Jesús para ungir el cuerpo del maestro con especias aromáticas el domingo por la mañana, pero se encontraron a la piedra removida de la tumba y cuando encontraron a un joven vestido de blanco que les dijo que Jesús había resucitado, que fueran y le contaran a los demás y que Jesús les estaría esperando a todos ellos, a los discípulos, en Galilea. Y también el ángel les dijo: díganle a Pedro que también vaya. Al incluir a Pedro entre las personas que estaban invitadas a reunirse con Jesús resucitado, lo que estaba haciendo nuestro Dios era demostrarle a Pedro que había sido perdonado. Jesús estaba diciendo: díganle que venga, que quiero verlo, que no importa lo que haya pasado, yo aún lo quiero. ¡Wow! Había una esperanza de reconciliación sin importar lo que hubiera pasado. Jesús quería empezar de nuevo su amistad con Pedro. Sin duda, la traición es algo que a muchos nos costaría perdonar, incluso algunos no lo perdonarían, porque está de por medio la confianza, el cariño, el respeto, quizá los años de amistad, todo lo que se ha compartido. Pero Jesús aún así lo hizo, lo perdonó. Creo que si Jesús, siendo Dios, fue capaz de perdonar una traición, una ofensa, ¿por qué nosotros no podríamos ser capaces de hacerlo? ¿Por qué nosotros no podríamos
dejar de lado nuestro orgullo o quizás nuestra dignidad, por decirlo de alguna manera, y perdonar? ¿Por qué no podríamos perdonar si nuestro maestro lo hizo? Si alguien te ha ofendido, si alguien te ha tratado mal, si alguien se ha burlado de ti, si alguien te ha lastimado tu corazón, sé como Jesús. Pídele al Señor que te ayude a ser como Él y sé capaz de perdonar. Tú puedes hacerlo. Por muy mal que te sientas, recuerda que el Señor es tu consolador y que Él es capaz de sanar cada herida que tengas. Pero perdona para que seas libre, para que seas agradable ante los ojos del Señor y para que el Señor también te perdone a ti. Debemos perdonar aunque no nos pidan perdón. Recuerda que Pedro no le pidió perdón a Jesús. Cuando él se dio cuenta de lo que había hecho mal, salió corriendo, se escondió, se perdió entre la gente, pero no le pidió perdón a Jesús y aún así Jesús le perdonó. Él ya le había perdonado y eso es lo más importante. Recuerda la importancia de perdonar y la importancia de pedir perdón. Recuerda que debemos perdonar a quienes nos ofendan, porque el Señor, nuestro Padre Celestial, cada día nos perdona. Que el Señor te bendiga, querido amiguito, querida amiguita, que estás viendo esto. Espero que ores al Señor para que te ayude a perdonar si te cuesta y también que aprendamos a reconocer nuestros errores. Esta ha sido la clase de hoy día. Espero que el Señor te bendiga mucho, mucho, mucho y que no te olvides de lo que el Señor te ha enseñado el día de hoy. ¡Chao!